hoy vamos a estar enseñando sobre Isaías 53. Y yo creo que en este 2022 no hay otra manera en cómo nosotros podemos terminar este año sino celebrando a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. No, yo no encontré otra mejor manera de poder culminar este año no diciéndote cuánto te va a bendecir Dios económicamente en el 2022, porque eso lo hacen los horóscopos en el Heraldo, tú lo puedes leer si quieres, pero ver y celebrar la persona de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros es lo que en realidad nosotros necesitamos para terminar este 2022. Eso es lo que nuestra alma y nuestra mente necesita mirar. Necesitamos estar enfocados en quién es Él, en qué es lo que Él ha hecho por nosotros. En la mayoría de las consejerías que el Señor nos permite estar, a la mayoría de personas les decimos: tú te tienes que predicar el evangelio, tú predícatelo, predícate el evangelio, tú mismo predícate cuando estés pasando la situación difícil, tú mismo predícate. Entonces cuando yo le pregunto a las personas, bueno, pero ¿qué es lo que tú te vas a predicar? Conocen así del evangelio, conocen muy poco del evangelio. Y mi hermano, yo he conocido personas de 25 años de cristianos que yo le pregunto qué es el evangelio y no lo saben articular. Entonces, mi amado hermano, tú no necesitas un carro nuevo en el 2023. Tú no necesitas mudarte para una casa mejor. Tú no necesitas un nuevo contrato. Tú no lo necesitas. Porque yo conozco personas con nuevos contratos infelices, vacíos, desgraciados, literalmente, sin gracia. Sin gracia, desgraciado. Y aparentemente tú ves sus vidas y están con éxito delante de la tierra y de los reyes de la tierra, pero no delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo creo que nosotros necesitamos es decirle al Señor: Señor, yo te necesito conocer más. Yo necesito conocerte. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de la dificultad, y mi hermano, estamos en un mundo caído, pecador. En el momento de la dificultad, ¿qué te va a sostener? La plata en el banco es imposible. Te puede aliviar algunos dolores, pero no va a sostener tu vida. La maestría que estudiaste es imposible. Vas a tener un poquito de más inteligencia para sortear la vida, pero no va a sostener tu vida. Tu esposo es imposible, tu esposa o tus hijos es imposible. Ellos no pueden sostener tu vida. Cuando David pecó, lo primero que hizo fue meterse en el cuarto solo y buscar la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es lo único que tú y yo necesitamos para vivir. Y si tú viniste a esta iglesia esperando una palabra profética para el año que viene, bueno, yo te la tengo. Dios quiere que le conozcas más. Esa es. Y Dios se te va a revelar mucho más. Cuando empecé a pensar esto y yo dije: Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la iglesia Alumbra para pasar del 2022 al 2023? Y empecé a entender todas estas cosas, porque sí, un año se acaba, pero su misericordia no se acaba. O sea, no es que Dios esté en su trono con una agenda diciendo: se le va a acabar el 2022 a esta gente y no le he dado lo que yo le prometí. Tengo que correr. Porque por ahí algunos dicen: la última milla. Todavía no se ha acabado el año. Mi hermano, Dios no tiene nuestras agendas, ¿sabes?
O sea, pasa del año 2022 al 2023 en un minuto, a las 12 de la noche o de la madrugada, en un minuto, y Dios sigue siendo igual. Sus promesas siguen siendo iguales. Él no va a cambiar. Él no lo va a hacer, no va a cambiar. Entonces, cuando empecé a meditar sobre qué enseñar en este día, y no fue ayer, sino fue hace más o menos un mes y medio, el Señor me llevó a Isaías 53. ¿Cuántos habían escuchado Isaías 53? Y yo quiero darte, y quiero que primero veamos algunos puntos importantes de Isaías 53. Mira, el propósito del día de hoy es que tú salgas de esta iglesia fundamentando tu vida, derramando tu corazón en Cristo, y para eso, entonces, Isaías 53 nos los va a revelar. Si tú vas a la casa de alguien y tú quieres ver su vida o cómo ha vivido, tú agarras un álbum y empiezas a ver, tú has ido aquí, has venido acá, aquí no te viste tan triste. Bueno, Isaías 53 es ese álbum donde el Señor nos lleva y nos revela, devela la vida de Jesucristo. Algunos puntos importantes. Isaías 53 ha sido llamado el primer evangelio, revelado antes que los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El primer evangelio es Isaías 53. Desde el primer siglo, los eruditos, siglo primero, año 100, los eruditos dicen que este texto es un pozo sin fondo de verdades y realidades bíblicas, lo que vamos a leer el día de hoy. Es la más completa revelación de la obra de salvación, comprimida en un solo capítulo dentro de la Biblia. ¡Wow! Un solo capítulo contiene la más completa de la obra, la más completa revelación de la obra de Dios. Un solo capítulo de la Biblia lo contiene. Romanos lo contiene en un libro entero, una carta entera. Isaías en un solo capítulo, en 15 versículos. Porque expone la vida, la muerte sacrificial y la exaltación del Salvador. Es el texto que verifica perfectamente la inspiración divina de la Biblia, ¿sabes? Y que Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Lo que se escribe aquí en Isaías es tan preciso que solo Dios podía saberlo 700 años antes. Nadie podía adivinar qué era lo que iba a pasar 700 años antes, porque Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y ahorita cuando lo estemos leyendo, mi hermano, tú te vas a dar cuenta que la Biblia es verdad, porque antes, 700 años antes de que Cristo Jesús caminara sobre la tierra, ya los judíos sabían qué era lo que iba a pasar con él. Los que por fe habían creído. Martín Lutero dice: todo cristiano debe poder repetirlo desde su corazón porque es la base de la vida cristiana. Parece como si hubiera sido escrito debajo de la cruz del Calvario. Isaías 53. Esta profecía es la más central, es la más profunda y la más sublime de todas las profecías del Antiguo Testamento. Es la profecía más citada en el Nuevo Testamento. La cita Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está en Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Primera de Timoteo, Tito, Hebreos, Primera de Pedro y Primera de Juan. Lo que vamos a leer ahora. Por eso, lo que vamos a hacer hoy es intentar discernir o escarbar por lo menos un poquito, porque se puede, por lo menos hay teólogos que dicen que por lo menos hay 60 puntos predicables en este texto. Y hoy solamente vamos a predicar sobre 5 puntos. Mi hermano, y todo esto te lo digo para que tú nosotros los terrenales, pasemos del 2022
al 2023 con un mayor conocimiento de nuestro Salvador. Y así tú puedas estar tranquilo. ¿Cuál es el contexto de este libro? Y lo hemos dado, algo de contexto se ha dado en las últimas enseñanzas, pero ahora quiero dar un contexto general. El libro está dividido en dos secciones. El libro de Isaías está dividido en dos secciones. Los primeros 39 capítulos y los últimos 27 capítulos. Esas dos secciones están divididas. Los primeros 39 capítulos hablan del juicio de Dios con Israel, es decir, Judá, hacia los pecadores, y habla del juicio final. Los segundos, o la segunda sección, que va desde el 40 al 66, Isaías tiene los mismos capítulos y pareciera que estuviera dividida de igual forma que la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Isaías está dividido igualito. En el Antiguo Testamento Dios revela su justicia, su santidad, igual que en Isaías. Y en el Nuevo Testamento Dios revela su salvación y su gracia, igual que en Isaías. Qué tremendo, ¿verdad? En la parte que vamos a predicar, que es en la segunda sección, esa parte está dividida en capítulos de 9. Está dividida entre 9, 9 y 9. Son 27 capítulos. Y esas secciones hablan de la salvación de Israel, porque el Señor había dicho que Babilonia iba a conquistarla o a llevársela cautiva. Los segundos 9 capítulos hablan de la liberación de los pecadores, y ahí está Isaías 53. Y los últimos 9 capítulos hablan de la liberación final, y ese es el contexto. Pero antes de pasar al texto como tal, quiero decirles que Isaías 53 responde la pregunta más crucial y más importante que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Quién se anima a decir cuál es la pregunta más crucial que un ser humano en la faz de la tierra y en la historia de la tierra puede hacerse? ¿Para qué vine al mundo? Una pregunta existencialista, sí. ¿Quién es Dios? Lo preguntan muchos con D minúscula. Muchos lo preguntan. En la India se están preguntando lo mismo que tú. En la India. Otro más. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo? Por ahí va. Si somos salvos. Si existe vida eterna. ¿Quién dijo? ¿Cómo me puedo salvar? Esa es la pregunta que Isaías responde. ¿Sabes que en Google yo busqué cuál es la pregunta más importante del ser humano, de la vida del ser humano, y salieron 424 millones de resultados? 424 millones de resultados. Yo quiero leerte estas, yo las saqué en una sola pregunta, pero al final la dividí en 3 preguntas. Y es lo que vamos a estar respondiendo hoy. ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios? ¿Cómo puede un pecador escapar del infierno eterno y entrar al cielo eterno? ¿Y cómo puede un pecador estar en paz con Dios? Porque mi hermano, si tú no estás en paz con Dios, no vas a estar en paz contigo mismo ni con las otras personas. Esta pregunta proviene del dilema y la tensión que hay, porque yo quiero que tú mires esto, y estoy poniendo el fundamento. Este es el último servicio del año, y por eso el Señor puso en mi corazón dejar a la iglesia fundamentada para el próximo año. Esta pregunta proviene del dilema y la tensión que sale en Éxodo 34:6, y vamos a leerlo y ustedes se van a dar cuenta una tensión que hay, un dilema que hay. Éxodo 34:6 dice: entonces
pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, este Dios hablando, amada iglesia, este Dios hablando, dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta ahí está bien, pero ahora viene una tensión enorme. Y que no tendrá por inocente al culpable. Y mi hermano amado, si tú estás aquí sentado, quiero decirte, y si has pecado el día de hoy, tú eres culpable ante los ojos de Dios. Quiero que sepas. Y Él dice aquí que Él va a derramar misericordia, pero no va a tener por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo ese culpable es digno de recibir misericordia? Eso es lo que responde Isaías 53. ¿Cómo Dios puede amar a los pecadores y al mismo tiempo castigar el pecado? Mi hermano, ¿de qué te sirve? Dime, ¿de qué te sirve? Quiero que me digas, ¿de qué te sirve tener un mejor carro y con tus acciones destruir el corazón de tu esposa? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ser exitoso en tu trabajo y no pastorear la vida de tus hijos? ¿De qué te sirve? Y de la única manera que tú y yo podamos tener un fundamento firme para hacer esas cosas, pastorear a nuestras esposas, a nuestros hijos, glorificar al Señor y tener la seguridad de que tenemos paz con Dios, es conociendo la vida de Jesucristo, que está en Isaías 53. ¿Cómo puede amar Dios a los pecadores y al mismo tiempo castigar su pecado? ¿Cómo Dios puede ser perdonador, pero al mismo tiempo derramar justicia sobre el pecado? Isaías 53 responde a esa pregunta y la respuesta es que alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y el que pagó eso, el que pagó lo que yo tenía que pagar, fue el siervo de Dios. Esta enseñanza se llama el maravilloso siervo de Dios. Y ahora sí vamos a leer Isaías 53, pero quiero leerlo desde Isaías 52:13, porque se necesita leer esos 3 versículos porque son parte de Isaías 53 también. Yo te voy a pedir, iglesia, que te pongas en pie un segundo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el dilema de cómo un pecador puede recibir la misericordia del Señor, salvarse del infierno eterno y entrar a la vida eterna? Dios lo respondió por medio de una persona, el siervo sufriente. Y yo quiero que tú sepas algo. Israel, los judíos, dicen que Isaías 53 se trata de ellos, que ellos son el siervo sufriente. Y por eso ellos no creen en Cristo, ¿sabes? Pero dicen los teólogos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, antiguos, que ellos dejaron de leer en sus sinagogas Isaías 53 porque les parecía perturbador para su mente. Porque sabían que estaba hablando de Cristo, pero su orgullo les dice: no puede ser, nosotros no estamos equivocados. Tremendo, ¿verdad? El siervo sufriente. Isaías 52, versículo 13, dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado, en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones,
Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Ese es nuestro Jesús. Quiero que cuando tú estés leyendo estés pensando en Cristo. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, es decir, muerto. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, no había engaño en su boca. Porque quiso el Señor quebrantarlo, es decir, Dios Padre quiso quebrantar a Dios Hijo, sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia. ¿Quién es esa descendencia? ¿Quiénes somos nosotros? Prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y termino. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Puedes cerrar tus ojos donde estás, orar. Señor, yo te pido, Señor, que en estos pocos minutos que nos quedan, tú seas, Señor, hablándonos. Tú seas, Señor, llevándonos a ti, conociéndote más, mucho más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Trae salvación al que está hoy muerto en sus delitos y pecados, por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, familia. Entonces, ¿quién es el que Dios ha determinado para que provea esta salvación? Y la respuesta es el siervo de Dios. Isaías 53, versículo 11 dice: el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús vino como siervo de Dios Padre para cumplir perfectamente la voluntad en el plan de salvación de Dios. Y yo conozco personas, amada iglesia, que
que no saben de esto, que no saben cómo articularlo. Y entonces cuando viene el día malo, no sabes a quién recurrir. Se te olvida que Él es tu Padre y que tú eres su hijo. Se te olvida que Él sufrió por ti. Se te olvida que Él cargó todos tus pecados, que Él ya te liberó. Tú eres libre. Él compró tu vida, compró tu alma con su sangre. Yo no sé tú, pero cuando yo peco contra mi esposa, contra mis hijas, contra Dios, contra mí mismo, lo único que trae consuelo a mi alma es predicarme el evangelio. Señor, sabes, soy un pecador, pero tú fuiste a la cruz por mí. Soy un pecador, pero Romanos capítulo 8 dice que ya yo no soy condenado porque tú fuiste a la cruz por mí. Tú fuiste la respuesta a la más grande pregunta de los siglos. Como les dije ahorita, Israel estaba pasando tiempos difíciles, bien difíciles, y Dios en ninguna de las profecías de Isaías les dijo: pero tranquilo, hijos, viene un nuevo contrato. Tranquilo, con ese nuevo contrato vas a poder vivir. En ninguna parte de las profecías les dijo: viene una nueva empresa, tranquilo. Viene una nueva empresa, viene algo mejor para tu vida. Como tristemente en este fin de semana lo van a declarar miles de iglesias a nivel mundial. Él no dijo: te voy a traer sanidad física solamente. Un carro nuevo, el pago de las deudas terrenales. Dios apuntó a una esperanza superior. Y Él apuntó al Salvador de nuestras almas y perdonador de nuestros pecados. Y eso es lo que tú necesitas saber en el 2023. Mi hermano, que no fuiste digno, que no eras digno, y Dios derramó su amor enviando a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Eso no llena tu alma de agradecimiento? ¿Eso no permite que tú camines por el valle de sombra y de muerte y que tu corazón no tema? Porque tú sabes que tu pastor, el que murió por ti, el que entregó su vida por ti, está contigo. En las noches más oscuras, saber esta realidad, mi hermano, es lo que te va a sostener, nada más. El medicamento te puede sostener tu parte física, pero ¿y qué de la parte del alma? Espiritualmente hablando, ¿dónde tú te sostienes? ¿Qué significa Isaías 53 para mí? En resumen, significa que un pecador puede estar bien con Dios y escapar al infierno eterno y entrar al cielo eterno, porque el siervo de Dios se convirtió en un sustituto y sufrió el juicio de Dios en lugar de los pecadores. Significa que Dios derramó la ira que merecemos nosotros los pecadores sobre el sustituto siervo. ¿Y sabes cómo le respondimos nosotros? Igual a como le respondió Israel. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi hermano, tú sabes lo triste de hoy es que muchos de nosotros vamos a leer y a escuchar Isaías 53 y no lo vamos a recibir. ¿Y cómo sé yo? Porque todavía andas en tus pecados. Andamos en nuestros pecados y nos gozamos en ellos. Y no somos muy diferentes a los israelitas hace 2000 años atrás, que vieron a Cristo, lo vieron multiplicar los panes y los peces. Muchos lo vieron caminar sobre las aguas. Muchos escucharon el sermón del monte. Y esos mismos que lo vieron hacer milagros impresionantes al final de su vida en la tierra, gritaban: liberen a Barrabás, crucifíquenlo.
Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? Y nosotros pensamos que estamos muy diferentes o que somos muy diferentes a ese pueblo israelita. Pero no, muchas veces tú y yo, en nuestro diario vivir, gritamos: crucifíquenlo. No me gusta ese Salvador. Yo quiero ser mi propio Salvador. ¿Tú sabes por qué Israel y los israelitas no se vuelven a Cristo? Porque ellos prefieren seguir amarrados a sus leyes y decir: es que es porque yo soy obediente, porque yo fui a la iglesia, porque yo me sé la Torá, porque yo leo la Biblia, y desechan al Salvador, porque el Salvador te humilla. ¿Sabes cómo? Diciéndote: no es por ti, no es por tus fuerzas, no tienes nada que darle a Dios, nada. Y eso al prepotente lo humilla. Lo rechazamos porque no podemos creer que Dios haya hecho esta obra maravillosa. Algunos de nosotros dicen: pero ¿cómo Dios se encarnó? ¿Cómo? Eso no puede ser verdad. No puede ser verdad, pero no estamos leyendo una profecía de 700 años antes que dice que Cristo se iba a encarnar. ¿Cómo puede ser esto un invento de hombres si esto lo leían los judíos? Isaías lo leían los judíos antes de que Cristo naciera y se encarnara en el bebé. Es verdad, amada iglesia. Lo rechazaron porque nada en su apariencia era atractivo. Isaías 52:14 dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Escuchen esto: no se veía como un hombre. Tú sabes que los latigazos que le dieron a Cristo, el látigo al final tenía huesos de humano, que cuando cada latigazo, cuando le pegaban en la espalda o en la cara, porque le pegaban en la cara, en los huesos de humano se le metían en la espalda, y cuando el soldado romano hacía así, se venía toda la carne, ¿verdad? Cuando se lo presentaron a Poncio Pilato gritó y dijo: ¿qué es esto? Cuando yo leo Isaías 53, y yo me acuerdo que Él fue desfigurado por mi pecado. Y yo me acuerdo que cada vez que yo le grito a mi esposa, a mí se me olvida que Cristo fue desfigurado. Dice que no se veía como un hombre. Era una llaga rodante, Cristo. Y cada vez que yo le grito a Mariana, cada vez que yo le hablo mal, cada vez que yo le alzo la voz, yo estoy desestimando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Cada vez que yo camino bajo mi propia opinión y digo: es que yo soy así y nadie me va a cambiar, o yo nací así. Mi hermano, tú no me puedes decir que tú le has entregado tu vida y tu corazón a Cristo si tú dices: yo soy así, nadie me va a poder cambiar. No, porque esa llaga andante dio su cuerpo, su vida, por amor a ti, para salvarte de tus propios pecados, mi hermano. Y esa verdad tiene que caminar contigo los 365 días del año. Esa es la verdad que puede cambiar tu vida por completo. El versículo 3 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo no solamente fue un rey que reinaría, sino también un siervo que sufriría. Mi Señor sufrió mucho más que todos los sufrimientos que tú puedes sufrir. Mi Salvador cargó todos los sufrimientos de todo su pueblo. Escúchame bien, su pueblo. Desde antes de la historia hasta el día de hoy y hasta que Él regrese, Él los cargó.
Él sufrió todo lo que podemos sufrir en el cuerpo. Conoce tus sufrimientos, tus dolores de cabeza, tus dolores de espalda. ¿Tú crees que Él no tuvo dolor de espalda en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que Él no se sintió abandonado cuando Él estaba en esa cruz y miraba a quién tengo? ¿Dónde están las personas que yo me derramé mi vida por 3 años? ¿Dónde están estos discípulos? Todos habían huido, menos uno. Él conoce cuando te rechazan. Él conoce cuando eres usado, cuando te humillan, cuando eres traicionado, cuando eres abandonado, cuando eres burlado, cuando sufres injusticias. Él conoce cuando por cualquier motivo entras en una pobreza financiera. No te das cuenta que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él conoce. Y por eso Él sabe nuestros dolores. Y por eso Él es nuestro pastor, porque como Él lo sabe, Él sana, conoce el dolor. Él no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano. El siervo sufriente, inocente, fue herido y afligido por los pecados de los que lo despreciaban. Versículos 4 al 6 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Mira los pronombres. Dice: Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ese siervo llevó nuestras enfermedades y dolores. Él recibió el castigo, fue herido por nuestros pecados. Cada latigazo Él lo recibió y fue molido por nuestras iniquidades. Él sufrió el sufrimiento que tú y yo teníamos que sufrir. Él lo hizo. Así que cada vez que lleguemos al Señor, familia, tenemos que llegar con esa conciencia: Señor, tú lo diste todo. Tú lo diste todo, Señor. El profeta nos recuerda que el propósito del sufrimiento de Cristo en este pasaje o en esta porción fueron 2. Él sufrió para que pudiéramos tener paz con Dios. Dice: el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Mi hermano, y lo dije la semana pasada, si tú te pones a pensar, lo que más busca el ser humano es paz. Mira, tú trabajas para tener paz. Hay muchos que se casan hoy porque piensan que con el esposo o la esposa van a tener paz. Cambiamos el carro viejo por el nuevo, por paz. Tomamos medicamentos para tener paz. Y nos olvidamos que no hay paz. Escúchame bien. No hay paz sin Cristo. No puedes encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento sin Cristo. Por eso es a Cristo el que necesitas en el 2023. Solo Él, solo Cristo. Solo Él te puede dar la paz, esa paz que el mundo no da. Juan 14. Tú te puedes encerrar con candados, algunos ponen tapas de ollas atrás de la puerta por si el ladrón viene y hace, la tapa se cae y tú te das cuenta. Las alarmas caseras.
Pero mi hermano, la paz fue comprada por el Dios que envió a su único hijo a morir por ti y por mí. Él sufrió para darnos una sanidad completa, física y espiritualmente. ¿Sabes? Cuando yo escucho a personas orar y decir, por tus llagas hemos sido sanados. ¿Cuántos han escuchado personas orar así de esa manera? Por tus llagas hemos sido sanados. Señor, sana a esta persona porque por sus heridas hemos sido sanados. Bueno, eso tiene una verdad incompleta. Mateo 8, no se lo voy a leer, pero Mateo 8 del 16 al 17 dice que Jesús había sanado muchos enfermos físicamente, muchos enfermos. Y Mateo dice, y Él los sanaba para que se cumpliera la profecía de Isaías 53. Es decir, Él vino también a sanar a enfermos físicos. Él puede hacerlo. Pero Primera de Pedro 2, del 24 al 25, Él sana la enfermedad incurable que nosotros tenemos. ¿Cuál es? El pecado. Mira, yo prefiero entrar sin piernas al cielo que con piernas al infierno. Porque ¿de qué me vale a mí ser sano si estoy alejado del Señor? ¿De qué te va a valer a ti? ¿Cuál es el valor? Si tú caminas el año 2023 alejado del Señor, ¿de qué te vale a ti que no te dé COVID, gripa? Tú no te das cuenta que la mayor sanidad, como lo predicó el pastor Kevin hace 2 semanas, la mayor sanidad la vamos a tener el día que Él venga y nuestros cuerpos sean renovados, gloriosos, sin enfermedades. Primera de Pedro 2, 24 al 25, Él dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de pecado. Entonces, por sus heridas, Él sanó mis pecados para que yo tenga entrada libre a su trono. Lo hermoso, familia amada, es que aunque nosotros nos descarriamos como ovejas y nos vio así como ovejas descarriadas, casi que cabras, Él no dejó, y la palabra fuerte sería, Él no abortó su propósito. Él vino a morir por amor a nosotros y lo hizo. Mi hermano, y no hay nada que te pueda llenar más para el 2023 que esta verdad. No hay nada. El siervo inocente sufrió humildemente en silencio hasta la muerte. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Tan diferentes somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos hacen una injusticia, nos quedamos callados. Algunos hablan mucho para sí, pero Él no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. ¿Sabes? En Israel, el pastor iba adelante con una oveja líder. Y cuando llevaban a la oveja para matarla, el pastor iba adelante, la oveja líder al lado y la otra oveja iba atrás. Y ella no sabía que iban a matarla. Y la oveja líder iba. De repente el pastor hacía así, se la llevaba y dejaba a la otra oveja matar, llegar al matadero. Y la oveja no sabía, no hacía ni un ruido. Entraba porque confiaba en su líder. ¿Sabes por qué Cristo no abrió su boca? Porque confiaba en su Dios, en su Padre. Él confiaba en su Dios. ¿Sabes? 2 juicios.
uno político y uno religioso. Él no abrió su boca. Mientras lo masacraban, él no se defendió. Nunca dijo, no es justo. Eso no es justo. ¿Cuántos hemos dicho, no es justo? Levántame la mano. ¿Tú te imaginas Jesús con Barrabás, uno de los peores asesinos de la época, y que el pueblo que tú habías alimentado con pan y con peces o sanado, gritaban, liberen a Barrabás, y los otros, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Tú y yo hubiéramos dicho, ustedes sí son desagradecidos. Pero Cristo, mi hermano, no abrió su boca. El inocente fue cortado de la tierra, el que nunca había pecado murió como un pecador, y todo esto por amor. Él no habló por amor. Habrá una verdad más grande para este 2023 que esta que dice que el inocente tomó el lugar del culpable. ¿Habrá una verdad más profunda que esta? Yo creo que no. Que tu Dios haya entregado su vida por amor no lo supera nada. Ninguna de las mejores noticias terrenales supera esta noticia: que Él dio su vida por amor a ti. Cuando estábamos en Miami, con Mariana, en el servicio de jóvenes, una vez pusimos un espejo y los jóvenes tenían que pasar, verse y decir, hey, Dios me creó, yo soy imagen de Dios. Y una jovencita muy bonita, pero te digo muy bonita, yo creo que era la más bonita de todos los jóvenes que estaban en esa iglesia. Cuando se puso en el espejo, empezó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Mi hermano era colombiana y lloraba como no te lo imaginas. Y cuando los líderes llegamos, le preguntamos, ¿tú por qué llorabas tanto? Porque ella dijo que cuando me vi, no sentía a nadie que me amaba. Ella no se sentía amada por nadie. No importa si era la más bonita. No se sentía amada ni por el papá, ni por la mamá. Tú sabes que hay una lucha en nuestro interior de sentirnos valorados, aceptados y amados. Y tú no sabes que en Cristo tú encuentras las tres cosas. Él te da gratis las tres cosas. Eres valorado, aceptado y amado. Isaías 53 termina con estos dos últimos versículos. El siervo será humillado, pero será exaltado por el Padre. Dice el versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Mi hermano, no fue Satanás el que lo llevó a la cruz. El que llevó a Cristo a la cruz fue Dios Padre. ¿Y sabes qué? Esa fue su victoria. Dios Padre quiso quebrantarlo para no quebrarnos a nosotros. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan suficiente! Ese amor tiene que llenar tu jarra. Tú no tienes que estar exigiendo amor de nadie. Este amor nos tiene que llenar. Nosotros tenemos que sentirnos suficientes en el amor de Cristo. Porque Dios Padre prefirió, dice que quiso quebrar a su Hijo para no quebrantarnos a nosotros. Hechos capítulo 2, 23 dice esto. Determinado y el previo conocimiento de Dios. Primera de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo
que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios entregó, quiso quebrarlo, hizo que Cristo, para salvarnos a nosotros. ¿Qué mejor noticia puedes escuchar en todo el 2023 sino esta? Mi hermano, yo te hago esta última pregunta para terminar. ¿Puedes ver el gran amor de Dios hacia tu vida? ¿Puedes ver el gran amor de Dios hacia tu vida? Yo te voy a pedir que tú te pongas en pie. Miren, quiero leerte Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y quiero que estés muy atento a esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor verdadero. El amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y dice, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Qué tremendo es el amor de Dios para con nosotros. No solamente murió, sino que dice el versículo 11, dice, y ese siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mi hermano, el que se sentía condenado por causa de Cristo, hoy es justificado, es hecho justo. Yo, pastor, sí, tú, el Hijo de Dios. Dios ahora te ve justo, sin pecado. Pero es que yo soy pecador. Bueno, en Cristo eres justo. Qué hermoso. Y sabes, quiero terminar con la última frase de Isaías 53. Porque leyendo y meditando me di cuenta que todavía Él sigue obrando a favor de nosotros. Y mira cómo termina Isaías 53, la última frase, versículo 12. Lo voy a leer todo. El versículo dice, por tanto yo le daré parte entre los grandes. Aquí se cumple Filipenses capítulo 2, que dice, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, como tú hiciste, el Padre dice, como tú fuiste el siervo obediente, ahora yo te voy a exaltar. ¿Para qué? Para que el mundo te exalte. Por eso nosotros le cantamos a Cristo. Y dice, y con los fuertes repartirá despojos. Es decir, todas las bendiciones, nosotros somos los herederos de Dios. Todas las bendiciones de Cristo, sus despojos nos las va a repartir a nosotros. No es tanto en esta tierra, pero sí riquezas espirituales que nadie nos va a poder quitar. Por ejemplo, la paz en la tierra es una riqueza espiritual que nadie te puede quitar. Y dice, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos. Y esto es lo que Dios, Jesús, está haciendo el día de hoy. Esto es lo que Él está haciendo el día de hoy, ¿sabes? Esta última frase tiene que darte tranquilidad. Aquí dice, e intercedió por los transgresores. Pero en Hebreos dice que Él está. Es decir, cada vez que peques en el próximo año, esto se lo estoy diciendo a los hijos de Dios, porque si tú no eres hijo de Dios, cada vez que pecas hay condenación para tu vida. Pero los hijos de Dios, cada vez que peques el próximo año, va a haber consecuencias, como un padre disciplina a sus hijos por amor, pero va a haber alguien intercediendo por ti y va a decir, ¿sabes qué, padre? El hijo diciéndole al padre, yo morí por ese pecado.
Ya no hay condenación eterna para Rubén, porque Él sigue intercediendo por mí. ¿Qué noticia puede superar que Dios mismo, el Hijo de Dios, intercede por mi vida? Puede venir Char aquí a la iglesia, el presidente aquí a la iglesia, y puede decirme, sabes, tengo palancas para ti en todas partes. Mi hermano, no me interesa, porque yo tengo un intercesor, un intermediario, un intercesor eterno, sublime, y Él dio su vida por mí, y ahora yo estoy dando mi vida por Él. Amén. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Y por toda la obra maravillosa de Cristo, Dios el Padre lo exaltará por encima de todos y de todo. Gracias te damos, Señor. Terminamos este 2023, Señor, conociéndote más, el siervo sufriente, el que fue molido por mis pecados, por mis transgresiones, por mi iniquidad. Señor, el que dio su vida aun cuando yo era pecador, Señor. El que entregó su vida cuando yo andaba como oveja descarriada. Señor, no hay una mejor noticia, Señor, para mí el día de hoy, para nosotros como iglesia, que es saber, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Que tú diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Que esta verdad nos sostenga en el 2023. Que esta verdad sea el fundamento del 2023. Que esta verdad sea el fundamento de mi vida en el 2023. Tu amor, Señor. Tu obra, tu evangelio. Lo que hiciste por mí, Señor, tiene que ser suficiente para mi vida. Señor, respondemos ante esta verdad, Señor, en adoración, Señor. Te damos gracias, iglesia. ¿Por qué no levantas tus manos allí donde estás?